Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a retomar el hilo que yo venía trabajando, que es el libro 4 de la física de Aristóteles. Si me han seguido hasta acá, han podido ver cómo este filósofo se va preguntando por lo que constituye la physis, ¿no? Y la vez pasada hablábamos de lo ilimitado y las formas en que va pensando lo ilimitado. Hoy vamos a hablar de tres conceptos. Voy a compartir pantalla y les voy a mostrar algo muy breve. Se ve la pantalla, ¿verdad? Eh, ¿Cómo está constituido el libro 4 de la física? Principalmente desarrolla tres conceptos que ya había mencionado previamente. Topos, que se traduce como lugar. Ahorita vamos a hablar un poco del problema del concepto de topos, que se traduce como vacío, y cronos, que se traduce como tiempo. Entonces, del libro 4 los capítulos 1 al 5 hace una reflexión sobre el topos, del 6 al 10 sobre el vacío y del 10 al 14 sobre el tiempo. Entonces, el día de hoy, puesto que es un libro denso, vamos a trabajar solo el concepto de topos. Y yo creo que vamos a tener tres sesiones para este libro. La próxima vamos a trabajar el concepto de kenos y la que le sigue el concepto de cronos, de tiempo, ¿sí? Em, Aunque he estado, como llevo más de un año trabajando la física de Aristóteles con ustedes, em, no le he dado, como decirlo así, el cuidado suficiente, ¿no? Porque pues en realidad no lo tenía como en la mira esta revisión así de todo el texto. Sin embargo, pues se impuso la fisis, se impuso la pregunta por lo que es la fisis, por lo que es metabolé, que es movimiento, cambio, que es kínesis, lo mismo, movimiento, y entonces pues de ahí vamos a seguir. Entonces, el primer asunto que voy a tratar hoy es el problema de la definición de este concepto, que es topos, ¿sí? En los diccionarios de griego español, por ejemplo, este diccionario que déjenme dejarle compartir un momento, que algunos de ustedes ya conocen, que si les interesa el griego llamado clásico, ¿sí? Esta edición es fabulosa, ¿no? El de José Pavón. Y la editorial es Vox. Y aquí voy a leer un poco lo que dice sobre la entrada, sobre el lema de topos, ¿no? Porque lo que hace este diccionario es más bien una investigación exhaustiva basada en otros diccionarios, otros lexicones, en textos, ¿no? Y lo sintetiza, entonces no se va tanto como a citar todas las fuentes de las cuales sacó su significado. Sin embargo, creo que tiene bastantes significados para dar como buena discusión a un concepto. Topos, entonces. Dice lugar, sitio, puesto. Sería como es la primera definición, ¿no? Ese grupo semántico. País, territorio, localidad, distrito, región. Ese sería el segundo significado o conjunto de significados. Pasaje de un libro o de un escrito, ese es otro, ¿no? Eh, Espacio, condición, categoría, ese también es otro sentido. Y el último que da Pavón es ocasión, posibilidad, oportunidad. Vean lo problemático que es este concepto por ser tan amplio, por abarcar dominios concretos como el lugar físico, como dominios conceptuales, ¿no? Como el espacio dentro de un texto o incluso hablar de zonas muy grandes como territorio, ¿sí? Y, o hablar incluso de cuestiones más temporales como ocasión o posibilidad. Ajá. Y bueno.
en ese sentido, solo quería retomar esta parte del diccionario de Pavón para hablar un poco más de esto. Porque, como veíamos, si lo recuerdan, las primeras sesiones en que estuvimos haciendo la lectura del libro de la física junto con Heidegger, Heidegger lo que hacía al explicar los conceptos griegos que él llama como los significados más de carácter originario era buscar, ¿no? Aunque no lo decía explícitamente, yo me di cuenta de la operación de Heidegger, buscar la etimología del concepto griego, ¿sí? Y entonces yo decía, pero ¿de dónde saca Heidegger estos significados? O sea, ¿cómo, no sé, este de categoría es gritarle a alguien en el ágora, ¿no? O apelar a alguien públicamente en el ágora. ¿De dónde saca eso? Pues del origen etimológico de los conceptos griegos, ¿no? Y pues más o menos intenté hacer ese ejercicio, no para traducir, porque Heidegger lo hace para traducir y entonces hacer una serie de argumentos para poder eh, leer, ¿no? Volver a leer a Aristóteles. Entonces yo solo voy a plantear el problema del concepto y hasta ahí me voy a quedar, ¿no? Mi griego no me da para tanto, ¿no? Entonces, lo que sigue es, ahora sí va a la pantalla de nuevo. Un poco lo que encontré y me da mucho gusto por primera vez en el seminario, darle la bienvenida a Jorge Atala, ¿cierto? Darle la bienvenida a un filósofo del que vamos a estar viendo muy pronto y de hecho se va a volver el protagonista del seminario, pero no me adelanto, va a ser sorpresa. Entonces, eh, aquí tenemos el diccionario etimológico que yo suelo usar para buscar, digamos, el origen de ciertos conceptos griegos. Ajá, del lado izquierdo es un diccionario griego-inglés, ¿no? Entonces, del lado izquierdo es una captura de pantalla de esta parte de la definición. Y del lado derecho, pues ahora con estas herramientas de las que hemos hablado mucho, pues una traducción que nos va a permitir leer como, con facilidad la entrada del inglés, ¿no? Topos, entonces se traduce como lugar, región, espacio, ¿no? Como ya similar a la definición de Pavón, ¿no? Tema de un discurso, etcétera, atestiguando en literatura desde Esquilo, ¿no? Y viene aquí una pequeña sugerencia de cómo la raíz indoeuropea pudo haber sido top o, ¿no? Top o, es decir, una raíz compuesta. Y luego viene más sobre derivaciones en griego, ¿no? Toparques, ¿no? Que significa gobernante o jefe en un distrito. Y aquí es lo que me llamó mucho la atención, ¿no? Dice, especialmente en Egipto, de ahí el verbo que acaba en eo y el sustantivo femenino que acaba en ia, ¿no? Atestiguado en la Septuaginta y papiros, etcétera, ¿no? Átopos, que no está en su lugar, fuera de lugar o inusual, ¿no? Éntopos, situado en la región, indígena, autóctono, y eso está en Platón, ¿no? Bueno, esto con los compuestos, los derivados, tópicos, que es local, ¿no? Se encuentra en Aristóteles, en papiros, en textos médicos, entre otros, ¿no? Como ahí tenemos lo de tópico, ¿no? Por ejemplo, los dermatólogos, etcétera. Este derivado en ion, que es lugar de entierro, también se encuentra en papiros, en inscripciones de Asia Menor. Otro que acaba en ites, ¿no? Habitante de un lugar. Esteban de Bizancio se encuentra aquí. La fuente y eion, otra terminación, es cuerda, soga. Aparece en la comedia, en Calimaco, inscripciones helenísticas, ¿no? Y otras derivaciones verbales, como topazó, apuntar a un lugar o a un punto, sospechar, adivinar en el griego ático, también con el prefijo hipo, de ahí topazus, invento, agudo, perspicaz, se encuentra en meandro, topacía, sospecha, se encuentra en Josefo, el otro es topeo, que es localizar con terminación ismos, que tiene como por significado localización en los comentaristas de Aristóteles, ¿no? Ectopiso, que es desplazar, mudar, y de ahí los que acaban en ismos, ísticos, Aristóteles, en la época helenística y en la tardía se encuentra. Y finalmente, hipotopeumani, ¿no? Que es sospechar, conjeturar, se encuentra en el griego jónico, Tucídides y Aristófanes. Ese, en términos generales, digamos que no es, obviamente, ¿no? Tampoco
una presentación exhaustiva de todo el significado de topos, pero de alguna manera se dan una idea, ¿no? De cómo hay este desplazamiento semántico de significado de este término. El mismo diccionario, este de etimológico, tiene al final de cada entrada, digamos, una breve disquisición, ¿no? Sobre la etimología, es decir, el mal llamado protoindoeuropeo, ¿no? Que realmente a estas alturas del seminario yo no podría decir que es eso, que es ese gran monstruo llamado indoeuropeo, más que decir que es una construcción, ¿no? Occidental. Eh, es lo único que en este momento puedo decir de eso que se denomina indoeuropeo. Pero bueno, la etimología de topos, o lo que sugiere este autor, dice: el amplio rango semántico, como lo vimos, hace que la etimologización sea difícil. El sustantivo puede remontarse al protoindoeuropeo, top o, ¿no? O tokhu, tokhu, ¿no? Una conexión con el protoindoeuropeo tekhu, que significaría correr o fluir. Dicen este autor, es difícil semánticamente, ¿no? O sea, porque sería lo contrario, ¿no? Si pensamos en el lugar, que es como la parte estática pues cualquier localidad no puede per se moverse, ¿no? Por eso de ahí no les cuesta trabajo hacer esta, ¿cómo decirlo?, correlación semántica, ¿no? Bueno, dicen sus autores, ¿no? La raíz tep sería golpear, pegar, untar, de donde proviene el antiguo eslavo eclesiástico teti, ¿no? De primera persona singular, tepo, golpear, el lituano tepti, que es untar o engrasar, ¿no? De ahí surgieron en estas lenguas, ¿no? Podría dar un lugar a sustantivo topo, que significaría mancha, que luego evolucionó a lugar y sitio, ¿no? Es decir, como esta la localización de la mancha, ¿no? Esa es una hipótesis. Dice: compárese con el cambio semántico similar que ocurrió en el inglés moderno con spot, o en el alemán moderno con Flecken, una sugerencia de alguien que le dijo, ¿no? Al autor. Dice: como alternativa, ¿sí? Otro autor dice que se ha derivado topos de tep, que podría significar estar caliente, ¿sí? Suponiendo un significado original del lugar caliente como lugar como cálido, ¿no? La calidez del hogar, ¿no? Y esto implicaría, habría tenido una derivación semántica, ¿no? Cualquier lugar, ¿no? Es decir, el hogar como una metáfora, o más bien como un referente definido que se fue desplazando hacia decir cualquier lugar. Entonces, vean, es complicado, incluso en estos diccionarios que son pues muy eruditos y así, eh, poder definir, ¿no?, a ciencia cierta lo que significa este concepto. Solo regreso un poquito, nada más para recordar esta cuestión de cómo topo sí aparece relacionado con Egipto, porque lo que sigue es de lo que quiero llamar su atención. Y ahora sí, el invitado de esta noche se llama Martín Bernal. Es la primera vez que voy a introducir algo de su pensamiento, ¿sí? Él es el escritor de Atenea Negra. El texto tiene por subtítulo Las raíces afroasiáticas de la civilización clásica. Ajá. Entonces, desde el título provocador Atenea Negra, ya esto dimensiona a una diosa tan importante, blanca, ¿no? Como la diosa de la sabiduría, ¿sí? Entonces, he estado viendo estas semanas pues un montón de videos, ¿no? Y leyendo yo un poco el libro en español, el tomo uno de la Atenea Negra, y es de verdad fascinante, es muy provocador. En su tiempo levantó mucha polémica, sigue levantando. Obviamente el sector académico dijo: esto apesta, por favor guárdenlo, quémenlo, y no le hagan caso a Martín Bernal porque está loco, porque cómo es posible que proponga estas cosas y así, ¿no? Y en realidad, pues es alguien que hay que leer, ¿no? Y ya en su momento lo haremos así a detalle. Entonces, ¿qué dice Martín Bernal? Porque se me ocurrió buscar topos, porque en una entrevista que había
visto de él, dice que él en realidad no es helenista. Voy a quitar la pantalla un momentito, ¿no? Él no es helenista, él tiene estudios sobre Oriente. ¿Sí? Esa es su formación, ¿sí? Y de hecho es sinólogo, me parece, ha trabajado también pues bastante la cultura china, ¿no? Y pues resulta que le gustan mucho las lenguas, su abuelo fue un prominente egiptólogo, ¿sí? Y se dio cuenta un día así, pues se encontró con un diccionario y no sé qué, que había muchas raíces griegas que no tenían explicación. Sí, algo de lo que ya hemos dicho, ¿se acuerdan cuando trabajamos lo del color? Que estuvimos también haciendo el ejercicio de buscar la etimología del término griego y un montón de colores de palabras griegas de este griego clásico no tenían un origen claro. Ajá. Entonces, por ahí lanzábamos la hipótesis de que probablemente esto era influencia pues, de las lenguas afroasiáticas. Ajá. Y entonces, esto es lo que, pues, lo que llama mucho la atención, ¿no? Después de haber encontrado el texto de Martín Bernal y que él desarrolló este magnífico trabajo. Y bueno, regreso a esto que decía en la entrevista. Dice, bueno, cuando me di cuenta de que no habían no teníamos las raíces como claras, pues me puse a investigar Egipto, me puse a investigar lenguas afroasiáticas, lenguas semitas, y me di cuenta de que esos huecos que estaban en el origen del griego eran llenados por las lenguas afroasiáticas, ¿no? Especialmente estas lenguas egipcias y las lenguas semitas, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues por todo ese contacto, influencia en la antigüedad y pues ya ahí es digamos, un terremoto para pensar que el griego es una lengua pura, ya saben, ¿no? Siempre hay puristas, ¿no? Es una lengua que siempre fue así, ¿no? Nació en su pureza, que dio paso al pensar, ¿no? Que dio paso a la ciencia moderna, al pensamiento occidental. Pues claro que tiene que ser pura. ¿Cómo va a ser influenciada por lenguas de árabes, ¿no? ¿Cómo? ¿Cómo va a ser influenciada por lenguas de negros, ¿no? ¿Cómo, no? Entonces, claro que Martín Bernal pone esto en cuestionamiento, ¿no? Y bueno, ahora sí, regreso a lo que dice. Y de ahí pues se me ocurrió decir, pues igual Martín Bernal tiene alguna idea, tiene alguna propuesta sobre el término de topos. Y efectivamente, no me equivoqué, lo encontré. Y bueno, aquí dice, se propuso en el capítulo creo que 8 no 872 una conexión entre la raíz tax de tazo, colocar, poner en orden, asignar. Ah, no, perdón, es el de abajo. En el capítulo 12 sostuve que una enfática nostrática ta, ¿no? Bueno, aquí me voy a tener a explicar un poquito esto. ¿A qué se refiere esto del nostrático? Hay una hipótesis de cuál es, si el indoeuropeo es el origen de las lenguas europeas y de India, ¿cuál habrá sido la lengua atrás del indoeuropeo? Entonces, hay muchos filólogos que han propuesto que hay como una protolengua, ¿sí? Que habría sido la lengua nostrática, que se habría dividido en tres y habría dado paso a las lenguas europeas, indias, a las lenguas afroasiáticas, por lo menos. El otro no me recuerdo cuál es el tercer tronco, pero por lo menos a estos dos grandes grupos de familias habrían tenido como lugar, y esta obviamente habría sido una familia que probablemente habría surgido en África o en Medio Oriente, ¿sí? Todavía no hay como consenso de cuál habría sido el lugar del nostrático, pero vean, si hay un problema con el indoeuropeo mucho más atrás, pues esto ya es así, una fantasía, ¿no? Pero bueno, a ver, Martín Bernal dice esto. Esta nostrática podría convertirse tanto en una T como nuestra T o una D como nuestra D, que tiene el egipcio, ¿sí? Dice en el capítulo 15, cité a Takacs, quien proporciona ejemplos de la Ta protoafroasiático que dan como resultado el T en egipcio, ¿no? La T normal. En el indoeuropeo, Ta se convirtió en Ta, en el germánico y el armenio y en Da en otras ramas, ¿no? Por lo tanto, la sorprendente coincidencia del egipcio
tpa, ajá, cabeza, pero también punto culminante y extremo, con las palabras inglesas top y tip, ¿no? Puede no ser aleatoria, sino la preservación común de un término nostrático como tpa, ¿no? Como top, como arriba, ¿no? Como lo que está como cabeza, encabezando. En cualquier caso, un descendiente similar en griego habría sido como thup, ¿no? Algo así. Esta, la da, una vocal y la P, ¿no? Thup, algo así. Por lo tanto, el término griego topos no puede derivarse de dicha raíz ni de ninguna otra, porque habría sido como thup, ¿no? Si seguimos como la, ¿cómo decirlo? El cambio, pongo entre comillas, natural del griego, la palabra debió haber sido thup, ¿no? O dop, pero fue la raíz top. Entonces ahí es donde Martín Bernal dice, no, no viene de estas, digamos, raíces que se pensaban inicialmente. Dice, el sentido básico de topos es lugar, punto, pero tiene muchos otros significados. Parece tener una estrecha asociación con Egipto y se utiliza para designar distritos allí. Esto podría provenir ya sea de tpa como jefe o del compuesto tpshda, ¿no? Plan, regla. El sentido de topos como el tema de un discurso se asemeja a tpr, ¿no? Declaración, habla, expresión. El aspecto matemático de topos tiene un precedente en base de un triángulo. La forma aparentemente anómala de topeion, cordaje, proviene de cuerda, hilo. Los grupos semánticos extrañamente paralelos que se encuentran entre tap y topos son demasiado sorprendentes como para ignorarlos, especialmente cuando Chantrain describe la etimología llanamente como desconocida. Finalmente, dice Martín Bernal, un calco confirma que algunos griegos eran conscientes de que tap significaba cabeza, cuando el término egipcio para migraña, está bonito, es xtap, que es media cabeza, y que se copió este término, fue un calco al griego, como gemicrania, media cabeza, ¿no? O sea, migraña viene de gemicrania, que originalmente en egipcio significaba media cabeza. Entonces, con esto quiero cerrar esta breve discusión del término topos, ¿no? Para dar paso a lo que Aristóteles dice, ¿no? Evidentemente, Aristóteles no se va hacia esas discusiones filológicas, no porque no le interesen, sino porque está pensando en otras cosas, en cómo la física está, de alguna manera, requiriendo de estos conceptos para ser entendida. Entonces, ¿qué es lo que dice Aristóteles? Bueno, antes, ¿alguien tiene alguna pregunta o comentario? Yo, Sí, sí, Marta. No, no te escuchas, tu micro está apagado. es interesante esto de la referencia de media cabeza, porque justo las personas que hemos pasado por migraña sabemos que es como si te partieran. En mi caso, yo veo el aura de un lado y el dolor intenso empieza en la otra mitad de la cabeza y te abarca todo, ¿no? Entonces está como que muy ad hoc la palabra migraña a media cabeza. Sí, totalmente, ¿no? Y esto ya, imagínate cuántos siglos tiene esto, ¿no? Pensar, ¿no? Y ya había migraña. Gracias, gracias, Marta. Oye, Octavio, ¿cómo se decía en egipcio? La media cabeza, voy al texto, porque la verdad no me lo memoricé, pero aquí está si lo quieres copiar, que es como, acuérdate que según nuestras clases de egipcio, entre estos habría una vocal aquí y una vocal acá, ¿no? Gestep nos habrían dicho, Ajá, ¿no? step, ajá, algo así. Que por si no lo saben, Jorge y yo tomamos un curso de jeroglíficos egipcios hace muchos años. Muy divertido, por cierto. No tantos. Bueno, ya tiene rato. Este, bueno, vamos a continuar. Y, ¿alguien más? ¿Comentarios? Entonces, bueno, voy a dar paso a algunos fragmentos que seleccioné del, del libro 4, ¿sí? Para sintetizar lo que Aristóteles dice sobre el concepto de topos, cómo lo está pensando tal cual. Entonces,
Inicia el libro 4 de la siguiente manera. De manera parecida es necesario que, como de lo ilimitado, que veíamos la sesión pasada, el investigador de la naturaleza tenga conocimientos acerca del lugar, si existe o no, de qué manera existe y qué es. En relación a los entes, todos suponen que están en alguna parte, pues lo que no existe no está en ninguna parte. En efecto, ¿dónde está el cabraciervo o la esfinge? El tipo más común y principal del cambio es el que se refiere al lugar, al cual llamamos traslación. Eh, sí, esto ya es una primera definición de alguna manera. Y de hecho, con toda la discusión que va a ser a lo largo del libro 4, el adelantar esto que tiene que ver con el movimiento es ya una toma de partido de Aristóteles. Se va a encontrar otra vez con su maestro y va a discutir otra vez el concepto de topos con su maestro, con Platón, ¿sí? Va a refutar algunas cosas las va a tomar, pero bueno, esta es el primer problema que él considera pertinente. Sigo un poco más. Eh, Sin embargo, hay una dificultad. Si el lugar existe, ¿qué es? ¿Una masa corpórea u otra cosa natural? En efecto, primero se debe buscar su género. Tiene tres dimensiones, a saber, longitud, anchura y profundidad, por las cuales cada cuerpo está limitado. Es imposible que el lugar sea un cuerpo, pues entonces los cuerpos estarían en el mismo lugar. ¿Sí? Eh, ¿Qué está aquí descartando? Pues la posibilidad de que el lugar se configure igual que cualquier soma, que cualquier entidad física que llamamos cuerpo. Ajá. Y luego dice, ¿de qué cosas de las que existen se podría poner el lugar como causa? Dice, no le corresponde ninguna de las cuatro causas. Y aquí vienen enumeradas. ¿Se acuerdan que vimos en el libro 2 por qué él definió las causas? Pues para poder hacer definiciones y pensar. ¿Cuáles son las cuatro causas? No es materia para los entes, pues nada consiste de él. Ni es forma y esencia para las cosas, ni es fin, tampoco mueve los entes. Ahí están las cuatro causas. Entonces, lo voy a repetir. ¿De qué cosas de las que existen se podría poner el lugar como causa? No le corresponde ninguna de las cuatro. No es materia para los entes, pues nada consiste de él, el topos, ¿no? Ni es forma y esencia para las cosas, ni es fin, tampoco mueve los entes. Entonces, aquí está usando sus cuatro causas, definiendo lo que no es el topos, ¿no? Por cierto, voy a hacer un paréntesis en este momento que tiene que ver con lo que estamos viendo, porque eh, si no es, si no es materia, no, ni es forma, vamos a pensar qué es este topos. El paréntesis es este. Se me olvidó hablar de un libro que me encontré pues entre la sesión pasada y esta, que ya andaba buscando, y la verdad lo compré hasta que bajó de precio, ¿sí? Se llama Heidegger, lector de Aristóteles. Y es de estos Heidegger Mexas, ¿no? Que la neta hacen trabajos chidos, ¿no? Este cuate, Jan Ora, Orejanera y Ángel Xolocotzi, que son principalmente, ellos están en la UAP y hacen muchas traducciones sobre los textos de Heidegger. De hecho, muchas de los libros recientes están hechas por Xolocotzi. Y esto es uno de los primeros seminarios que Heidegger dio sobre Aristóteles, pero no se encontró el manuscrito. Entonces es un poco lo que pasó con Saussure en el curso de Lingüística General. Estos cuates se fueron a los apuntes de dos alumnos, una alumna y un alumno que tomaron clases con Heidegger y retomaron, extrajeron los apuntes y así hicieron la edición, pues más o menos crítica de ese texto. Es muy interesante porque es un seminario sobre el texto de Aristóteles sobre el alma. ¿Sí? Y es de alguna manera una interpretación muy fresca sobre este texto. Lo empecé a ojear, la verdad que no lo voy a trabajar para aquí, para el seminario, pero sí se los recomiendo si les interesa el trabajo que hizo Heidegger sobre ese texto de Aristóteles sobre el alma, ¿sí? Entonces, bueno,
¿Por qué? Porque vamos a retomar algo a propósito del texto de Aristóteles sobre acerca del alma o sobre el alma, donde está hablando del lugar, ¿no? Y por ello hice este paréntesis. ¿Qué nos está diciendo Aristóteles por acá? Encontrarlo. Acá está. Esto es el capítulo cuarto. Eh, déjeme ver dónde. Bueno, voy a retomar como el principio del capítulo cuarto, así que es breve. Capítulo cuarto que contiene una exposición general sobre la naturaleza del intelecto y de la actividad del inteligir. Por lo que se refiere a aquella parte del alma con la que el alma conoce y piensa, ya se trate de algo separable, ya se trate de algo no separable en cuanto a la magnitud, pero sí en cuanto a la definición, ha de examinarse cuál es su característica diferencial y cómo se lleva a cabo la actividad de inteligir. Ahora bien, si el inteligir constituye una operación semejante a la sensación, consistirá en padecer cierto influjo bajo la acción de lo inteligible o bien en algún otro proceso similar. Por consiguiente, el intelecto, siendo impasible, ha de ser capaz de recibir la forma, es decir, ha de ser en potencia tal como la forma, pero sin ser ella misma, y será respecto de lo inteligible algo análogo a lo que es la facultad sensitiva respecto de lo sensible. Por consiguiente, y puesto que intelige todas las cosas, necesariamente ha de ser sin mezcla, como dice Anaxágoras, para que pueda dominar o, lo que es lo mismo, conocer, ya que lo que exhibe su propia forma obstaculiza e interfiere a la ajena. Luego no tiene naturaleza alguna propia aparte de su misma potencialidad. Así pues, el denominado intelecto del alma, me refiero al intelecto con que el alma razona y enjuicia, no es en acto ninguno de los entes antes de inteligir. De ahí que sería igualmente ilógico que estuviera mezclado con el cuerpo. Y es que, en tal caso, poseería alguna cualidad, sería frío o caliente, y tendría un órgano como lo tiene la facultad sensitiva, pero no lo tiene realmente. Por lo tanto, dicen bien los que dicen que el alma es el lugar de las formas. Si exceptuamos que no lo es toda ella, sino solo la intelectiva, y que no lo es las formas en acto, sino en potencia. Hasta ahí es lo que quería citar, sobre todo esta última parte, ¿no? Por lo tanto, dicen bien los que dicen que el alma es el lugar topos de las formas, si exceptuamos que no lo es toda ella, sino la intelectiva, y que no es las formas en acto, sino en potencia. ¿A qué se refiere a Platón? ¿No? Entonces, este doble juego entre cómo está descartando que el topos mismo sea una forma, pero al mismo tiempo la función del topos puede contener las formas, como en el alma, ¿no? Esto aquí, como les decía al inicio, Aristóteles está de acuerdo con Platón, no siempre está en desacuerdo, ¿no? Pero sí aquí está en acuerdo con él, ¿no? Que el alma es una especie de topos, ¿no? Donde puede tener a las formas porque sí es completamente materialista Aristóteles, ¿no? Todo aquello que no sea concreto, que no sea un soma, es decir, que ocupe un lugar en el espacio, pues no existe en este sentido, ¿no? En cómo él está considerando el topos, ¿no? Entonces, ¿dónde existen las formas? Solo en la cualidad intelectiva del alma, en la medida que se puedan, como decirlo, hacer, si lo decimos con Heidegger, ¿no? Que puedan salir a la luz, ¿no? Que puedan desocultarse. En ese sentido, existen las formas. Bueno, voy a continuar un poco. Em, y aquí dice Aristóteles, parece siempre que aquello que está en alguna parte es algo en sí y que algo diferente está fuera de él. Por cierto que se debe objetar a Platón, si se precisa una desviación del discurso, ¿por qué sus formas y números no están en un lugar? Y aquí vean cómo hay una contradicción con el texto del alma, ¿ya vieron? Porque ahí las formas están en el alma y aquí dicen que no están en, lugar, en ningún lugar físico, ¿no? Si aquello que puede recibir una determinación es el lugar, sea lo que puede recibir una determinación es lo grande y lo pequeño, sea que la materia, como escribió en el Timeo, ¿no? Entonces, bueno, sigo un poquito más.
Viene la definición entonces de el lugar. Estamos ya en el capítulo 4. Dice Aristóteles, lo que es el lugar podría llegar a ser claro de la siguiente manera. Tomemos aquello que en verdad parece subyacer en él por sí mismo. Apreciamos, pues, que el lugar es lo que primariamente abarca aquello cuyo lugar es. No es nada de la cosa. Además, el lugar primario no es ni menor ni mayor que la cosa. Además, es abandonado por cada cosa y es separable de ella. Aparte de ello, cada lugar tiene un arriba y abajo. Cada cuerpo se traslada por naturaleza a su lugar propio y permanece ahí, sea que lo haga arriba o abajo. Supuesto esto, se debe contemplar lo que resta. Se debe intentar realizar la investigación de tal modo que se dé con lo que el lugar es. Así que se resuelvan las dificultades y que se le puedan atribuir al lugar las propiedades que parece tener. Y además que llegue a ser clara la causa de las complicaciones y de las cuestiones en relación a él. En efecto, así cada cosa se explicaría de la mejor manera. Entonces, está introduciendo lo que va a ser la definición. ¿Y qué dice de la definición del lugar? Dice lo siguiente. Si el lugar no es ni forma, ni materia, ni algún tipo de extensión siempre existente, y diferente del objeto que cambia de lugar, es necesario que el lugar sea la restante de las cuatro posibilidades, a saber, el límite del cuerpo abarcante, en tanto que toca lo abarcado. Por cuerpo abarcado me refiero a uno que es susceptible de cambio según la traslación, ¿no? Y este cuerpo abarcado en realidad es, ¿se acuerdan que habíamos hablado de potencia y acto, ¿no? Y que para Aristóteles, algo que existe, tiene estas dos existencias, en potencia y en acto, ¿sí? Lo decíamos, aquella ocasión hablamos de un pedazo de bronce y la estatua, ¿sí? La estatua existe como potencia, pero hasta que el artesano moldea el bronce, existe en acto. Para Aristóteles es importantísimo esto. Lo mismo lo leíamos hace un momento en el texto sobre el alma, ¿no? Aquello que en la facultad del alma de poder develar algo, desocultar algo, están estas dos operaciones, lo que está en potencia y lo que está en acto, ¿no? Y de aquí entonces este último juego que dice Aristóteles, es parte ya del libro 5. Como ya quedó dicho, unas cosas están en un lugar en potencia, otras en acto. Por ello, cuando un cuerpo homogéneo es continuo, potencialmente sus partes están en un lugar. Pero cuando están separadas y se tocan, como en un montón de granos, por ejemplo, están en acto. Algunas cosas están en un lugar por sí mismas, por ejemplo, cada cuerpo susceptible de cambio, o bien según traslación, o bien según aumento, está por sí mismo en alguna parte. Pero como ya se dijo, el conjunto del cielo, como un todo, no está en alguna parte y tampoco en algún lugar, si no hay ningún cuerpo que lo abarque. Entonces, quiero retomar solo un fragmentito de lo que leí que dice, cuando un cuerpo homogéneo es continuo, potencialmente sus partes están en un lugar, pero cuando están separadas y se tocan como en un montón de granos, por ejemplo, están en acto. Se los voy a mostrar con esta imagen. Es muy interesante que eh, la experiencia humana, que ya no quiero decir las lenguas, porque esto pasa en todas las lenguas, entonces, pues esto no es de las lenguas, es de la experiencia humana, ¿no? Este, haya una diferencia entre sustantivos contables, ujú, sustantivos contables que se pueden poner en masa y sustantivos no contables que se pueden poner en masa. Aquí un ejemplo concreto, esto sería un gato, ajá, esto sería una masa de gatos, donde cada círculo representa un gato y cada gato puede ser, está, ¿cómo decirlo? Identificable, ¿no? Y es diferente de la otra entidad gato, ajá, que está a su lado. Pero acá podríamos tener arena, donde estos círculos que están puntuados, ¿no?
significan entidades virtuales, dice este autor Langacker, pero con Aristóteles lo podemos decir muy fácil. Tendríamos entidades en potencia, ¿sí? Que conforman esta gran masa. Lo que decimos nosotros para hablar de esas entidades en potencia, pues serían, es grano, ¿no? Pero al hablar de grano, estamos hablando grano de arena, pero un grano de arena no es la arena, no es este cuerpo homogéneo, ¿sí se dan cuenta? Entonces, lo que Aristóteles está diciendo es exactamente esto, ¿no? Que un grano de arena o un conjunto de granos de arena estén separados de la arena y se junten, por ejemplo, cuando hacemos eso con la escoba, se me ocurre, o la pala, ¿no? Entonces, lo que ocurre es que esto vuelve a estar en acto como un todo homogéneo. No es que esa montaña de arena no esté en acto por sí misma, pero en la unión o en el tocarse, porque lo importante de esto es cómo Aristóteles está argumentando su definición, aquello que está tocando el límite, ¿sí? Y se adelantó así siglos, siglos, de verdad siglos, a lo que actualmente se llama gramática cognitiva, que es un pensar a medias la experiencia, ¿no? Entonces, lo que hacen los gramáticos cognitivos es solo extraer esta parte, ¿sí? De la experiencia humana para poder explicar las lenguas, pero sin un trasfondo filosófico. Y lo que Aristóteles está diciendo es que no, tenemos que pensar en cuál es el trasfondo filosófico para poder entender la experiencia. Y la experiencia tiene que ver con la fisis, con el cambio, ¿sí? Con todo aquello, como dice Aristóteles en su definición, hace referencia al cuerpo abarcado. Ajá. Y déjame ver si traía algo más. Sí quiero compartirles otra imagen, nada más déjenme abrirla. ¿Dónde la puse? Acá está. A ver, ¿me dicen si se ve, por favor? Sí, Ok. Esta es otra imagen de Langacker, del autor que les digo, este autor contemporáneo, pero lo que me interesa es, otra vez tenemos aquí como esquemas de sustantivos contables y sustantivos de masa, ¿no? Estos que se ponen así, se agrupan, digamos, en cantidades. Lo que quiero que vean es la parte de abajo, porque lo que Langacker está haciendo es comparar eventos verbales que tienen un inicio y un fin, como estos que están denotados con la etiqueta perfectivo. Ya les he hablado un poco de esto. Y este otro que está en el inciso F, que está denotado con la etiqueta imperfectivo, ¿no? Donde aquí no importa el inicio del evento y no importa el fin, sino más bien al hablar de ese evento, como por decirlo así, el zoom que tu atención hace a eso, ¿no? Por ejemplo, Juan jugaba en el parque. Ese jugaba no indica cuándo inició ni cuándo terminó, ¿no? Sino que fue un evento que duró un tiempo, pero estamos haciendo como un zoom a solo una parte del evento. Esto quiere decir que en realidad la forma de pensar lo ilimitado en cuestión temporal es muy similar al pensar lo limitado en cuestión espacial. Esto no lo digo yo, lo dice Aristóteles, ¿sí? Porque entiende Aristóteles que lo ilimitado, como lo veíamos la sesión pasada, tiene un centro, ¿se acuerdan? Por ahí lo decíamos, ¿no? Y ese centro es muy similar. Y ese centro le hace algo a la experiencia humana, ¿sí? Le hace lenguajear de alguna manera a ese centro. Ajá. Y pues nada más con eso quiero cerrar el día de hoy. ¿Comentarios, preguntas? Yo tengo una pregunta. Adelante. Pues, se me hace muy problemático, pero al mismo tiempo da mucho sentido lo que hace con el alma en este lugar, porque es que a mí me complica mucho eso que hace Aristóteles con el acto y potencia, Ajá, que le da ese lugar al intelecto que aleja de dos, que yo considero que probablemente lo esté entendiendo mal, pero aleja de
de justo como esta parte más dirigida hacia el espíritu, al alma desde ser esta conexión espiritual y de lo colectivo, como que individualiza. Por eso me da mucho sentido que se termine hablando de esta gramática que dices, porque más que adelantarse, puso la base para que se llegara ahí. Sí, totalmente. Entonces, ay, por eso me complica estas cosas. O sea, me complica, pero a la vez me revela que cómo se fueron poniendo las cosas para alejar, porque cada que hablas de esta parte de potencia, parte importante de esto que se puede conectar con el alma en que no es que yo nombre yo así, pero no voy a hablar de por qué lo nombro así, pero este mundo interior y este mundo exterior en el que nosotros hablamos, vivimos, existimos, convivimos, delimitamos, hacemos conjuntos, hacemos individualizaciones, todas estas cosas, incluso hasta metafísica, Ujú. ser el intelecto, el camino, ya se delimita. Y entonces la potencia infinita se desvanece, porque la potencia infinita es aquello a lo que conecta lo colectivo y lo espiritual. Y ahí está bien prohibido, y prohibido con intención, o sea, sí está todo esto puesto para no acceder a ello. Entonces, por eso me complica mucho estos temas, pero la pregunta es si mi complicación solamente es mi no entender o si sí tiene un sentido. Yo creo que tiene todo el sentido, Ale, porque en primera tenemos el problema de la traducción. Esta traducción que les leí, que es la de Gredos, obviamente es una traducción clásica, ¿no? Donde evidentemente el sostener, porque ahora sí lo podemos decir, como un movimiento político que en Grecia clásica nació el pensar moderno, ¿sí? Pues lleva a estas traducciones como razonar o pensar. Entonces, en primera instancia, sí, es completamente legítima la observación que haces, porque si apelamos a esta traducción, pues ahí no quedamos en la trampa, ¿no? De estos conceptos. No me dio tiempo de hacer como la revisión del texto griego para ver qué onda, pero sí te puedo responder con algo que esta otra traducción de Aristóteles que me parece mucho más neutra de esta doctora Jutta Schmidt, ¿no? Además, otra vez la aplaudo nuevamente que esté en una biblioteca mexicana y que haya surgido de ahí, ¿no? Eh, Te voy a leer esto que la sesión pasada este, revisamos. Dice, de lo ilimitado no hay principio, es inengendrado e indestructible. Lo ilimitado es principio. Por ejemplo, inteligencia o amistad, como lo divino, inmortal e imperecedero. ¿No? Tal cual la otra parte de lo que dices, ¿no? O sea, Sí, ujú. sí lo está pensando Aristóteles, está, creo, desde la tradición más clásica, mal interpretado, ¿sí? Confunde más que aclarar el pensamiento aristotélico, porque del otro punto con el que cerré la sesión pasada, sobre el asunto del pensar, ajá, Aristóteles dice lo siguiente, a ver si es aquí, espérame, Sí, sí. oh, está, Sí, es aquí, pásele. es aquí, joven, sí debe estar aquí, a ver, ahí te va, Ale, con eso cierra el libro 3, ¿no? Con 4 puntos. Uno, para que la generación no se detenga, no es necesario que exista en acto un cuerpo ilimitado perceptible, pues es posible que la corrupción de una cosa sea la generación de otra, siendo limitado el todo, por ejemplo, el mundo o el cosmos. Dos, tener contacto y ser limitado son algo diferente. Uno es una relación entre una cosa y otra. Toda cosa que toca, toca algo.
y también se da por accidente en las cosas limitadas, pero lo limitado no es una relación. Tampoco es propio de cualquier cosa tocar cualquier cosa. 3. Es absurdo confiar en el puro pensamiento, pues exceso y defecto no están en la cosa, sino en el pensamiento. Cada uno de nosotros puede imaginar a otro muchas veces más grande que uno mismo, aumentado hasta el infinito. Mas no, porque alguien lo piense, será un hombre más grande que una ciudad o que el tamaño que tenga un hombre de hecho, sino que será del tamaño que en efecto tiene. El pensarlo así es accidental. Y 4. El tiempo y el movimiento, en cambio, son ilimitados, y también el pensamiento, sin que permanezca estable la fase que se haya tomado. La magnitud no es ilimitada, ni por disminución ni por aumento en el pensamiento, ¿no? Y creo que este es otro punto que también refuta la primacía del pensar que se le ha, pues, atribuido a Aristóteles, ¿no? Creo que se tiene que hacer una relectura radical. Heidegger tenía el proyecto de hacer un libro de Aristóteles que nunca hizo, maldito, ¿no? Pero sí dejó muchas huellas sobre esa relectura radical de Aristóteles, ¿no? Sobre todo el Heidegger joven, ¿no? No sé si esto te da Sí, sí, una sí, idea. sí, es que justo el Heidegger joven tenía ese vigor todavía de asomarse a esta parte que encaminó a partir de la religión, porque ahí había algo a lo que se acercaba era el espíritu. ¿No? Pero así que con todo respeto, pero pues alemán, pero justo el pensamiento alemán, además, que él representa y que él arrastraba también, ¿no? De pronto es como bien complejo por eso, porque aquí es donde se marcan pautas muy estrictas de mantener lo contingente, lo infinito, lo omnipresente en un costado ahí muy muy encaminado hacia, ¿no? Por eso el pensar, por eso el ser, por eso esta revisión de los que se llaman presocráticos, ¿no? Y por algo se llaman así, en donde eso que era a lo que podían llevar hacia lo contingente, verlo como si era lo uno o lo otro, sino más bien ir viendo cómo eso caminaba. Ujú. Eso caminaba en tanto se pensaba, pero se puso de otro lado. Entonces es complejo, pero interesante. Pero muchas gracias. Sí A ti. Gracias, gracias, Ale. Y bueno, yo no sé cuándo vamos a tener una nueva traducción del texto sobre el alma, una traducción neutra, sin que tenga como impregnada esa mitografía de que Grecia es la cuna de Occidente y del pensar, ¿no? Que eso realmente nació en el siglo XVIII, ¿no? Y lo vamos a ver en algún momento con Martín Bernal, con la Atenea Negra. Ahí dicen, no me vengan con, ya saben qué, no. Vamos a poner Sí. las cosas en su lugar. Claro, y solo una acotación que ahorita me acordé importante, es que justo es muy significativo, Octavio, que hoy las derechas en Latinoamérica estén siguiendo el discurso venido principalmente del hegemón estadounidense israelí, que están hablando del pensamiento occidental. Ahora están defendiendo el pensar occidental. Es bien significativo porque en todos los discursos, incluido el de Colombia, incluido el de Chile, incluido el de Ecuador, están ya hablando, y además incluido la derecha mexicana de acá, ya están hablando del pensar occidental, del valor de Occidente. Es brutal, porque es de lo que estamos hablando. Y por eso sí es importante ver los sesgos de los autores que nosotros revisamos, porque estamos criados en Occidente, y esos sesgos hacia dónde nos dirigen, de qué nos alejan y hacia dónde nos dirigen. Por eso es como tan importante, porque al final o te vuelves creyente del autor, del teórico, y sí, sí, señor, lo que usted diga, porque usted, pues, ¿quién voy a ser yo para decirle lo contrario? O te vuelves un místico, ¿no? Pero pues nos toca esa chamba, porque hoy se está hablando de eso, o sea, la derecha está fundándose en Occidente como su principio, y no es menos, no es menor. Yo creo que no lo hemos dicho tan abiertamente como lo estás abordando ahora, pero sí lo decimos cada una de las sesiones que abordamos.
tú, Jorge, yo, porque ¿a qué me refiero con esto abierto a la descolonización del pensamiento occidental? A eso, ¿no? A realmente situarnos en nuestro lugar que es Latinoamérica, ser latinoamericanos con todo lo que implica eso, ¿no? Y sí, romper, porque no se me ocurre otra cosa, no de construir, romper realmente ese pensamiento colonial. Sí que como dices, ahora es la bandera de las derechas. porque apuntan a eso, Ujú. a la hegemonía de algo sobre algo, a la pureza, al Así es. origen, a la raíz, a los elegidos. Ese es el sesgo de nuestros autores, de nuestros teóricos, por muy griegos que sean, y lo tenemos que plantear y lo tenemos que ver porque es lo que hoy está ya fuera máscaras, en esto estamos y para eso estamos construidos y tenemos textos sagrados y textos ya consumados en autores en todos los sentidos para sostener el Occidente, ¿no? Y Así es. que ahora sea la bandera de las derechas. Pero bueno, ya me callo porque ya me Me enojé. hace sacar sorpresas que tenía para el seminario, ni modo. Les voy a hablar de esto. Encontré un texto maravilloso de un filósofo palestino que se va a un montón de lugares, se va a guetos en la misma Palestina, se va a favelas brasileñas, se va a un montón de lugares a discutir con personas marginadas, a Platón, y lo documenta, ¿no? Y entonces la riqueza del texto es que no se queda en la teoría, vamos a discutir qué dice el Talmud o qué dice el Corán, ¿no? Y cómo podemos esto. No, se va con personas a ver si eso puede sostenerse. Pero hasta ahí le dejo. Buenísimo, es que ahora que el mundo se está rompiendo de Occidente, pues justo podemos escuchar a Palestina, podemos escuchar a Latinoamérica, podemos escuchar a África, Exacto, podemos escuchar a Burkina Faso, podemos ver cómo estos pequeños lugares tienen rastros fabulosos, podemos escucharlos y podemos escucharlos sin los ojos de los británicos, sin los ojos de los franceses, sin los ojos de los anglosajones, sin los ojos que ponen a esos infantilizados, salvajes, menores, ¿no? Este documental que les hablaba de los elefantes es muy simbólico por eso, porque si algo se puede retratar es cómo siempre nos ponen esos filtros para ver esa África estigmatizada, esos como a nosotros los latinoamericanos indios. Y ya nos toca escucharnos, pero también nos toca hablar. totalmente, totalmente, Ale. Gracias. ¿Quién más? Digamos, Espérame, Jorge. El libro se llama Enseñar Platón en Palestina, Filosofía en un mundo dividido. No, qué chido, gracias. Ujú. hay que apuntarlo. ¿Qué más? Por favor. ¿Podrías repetirlo, por favor, Octavio? Es que se cortó y no escuché el nombre del libro. Claro. Enseñar Platón en Palestina, Filosofía en un mundo dividido de Carlos Fraenkel. Así lo estoy deletreando. Fraenkel con K. Fraenkel. Carlos Fraenkel. Gracias. Sí. Lo voy a... Es que no lo pude conseguir en PDF. Si lo consigo, se los mando inmediatamente al grupo. ¿Quién más? Porque ya me toca. Vas. Bueno, dos cosas importantes. La primera es que ciertamente, y creo que esto es puntual, necesario, pensar que Grecia es el inicio del pensamiento y que solo Occidente piensa porque venimos desde Grecia, eh, pues es un error, una atrocidad, una imposición y un atropello brutal, ¿no? Pero pensar que Grecia es el inicio
inicio de una decadencia que sigue una sola línea y que se llama Occidente también, ¿no? O sea, Grecia tendría que revisarse como Grecia, porque hay una Grecia que es la Grecia a la que podemos medianamente aproximarnos. Yo, en mi caso, cuando hablé de la gubernamentalidad, eh, pero, por ejemplo, quien se quiera relacionar con el pensamiento aristotélico o platónico socrático, o sea, es vincularse con eso. Pero no quiere decir de ninguna manera que hay una línea que realmente tira de Grecia hasta acá, porque sería pensar que sí existe el origen, ¿no? Que Occidente encuentra, y creo que lo hemos todos dicho, y creo que caemos en esta trampa, en este engaño frecuentemente, creer que Occidente empieza en Grecia. Yo creo que habría que pensar que Occidente no existe, ¿no? Ujú, Creo que tendríamos que claramente pensar que Occidente no existe, lo que nos llevaría también a pensar necesariamente que Oriente no existe o que no existe Próximo Oriente o Medio Oriente, ¿no? O que no existe el Gran Egipto, ¿no? Que es algo que aprendimos en aquel curso, ¿no? Que nunca hubo un el Gran Egipto, sino hubo los Egiptos y las madrizas que se ponían entre ellos, ¿no? Para, para tener cierta dominación o más bien cierta imposición. Entonces, creo que sí es importante porque también ciertamente es que podríamos pensar que el origen de nuestras fatalidades podríamos encontrarlo en Sócrates. Y me parece que el origen de nuestras fatalidades encontrado en Sócrates lo podríamos encontrar en el Renacimiento, ¿no? O sea, que a ellos se les ocurrió, ¿no? Decir que había una luz por allá. Creo que hay cosas, pero también creo que la gubernamentalidad griega y la gubernamentalidad romana no son lo mismo. Y la gubernamentalidad Trump tampoco, ¿no? Entonces, es importante que evidentemente no creer en genios, pero tampoco creer en demonios, ¿no? Es decir, si algo tenemos colonizado es el pensamiento que nos hace creer que hay una línea occidental y no hay una línea occidental, ¿no? Además, cuando se tiene la oportunidad de viajar donde quiera, ¿eh? En una misma región, nuestro mismo país y en diferentes incluso ciudades de nuestro mismo país y convivir con personas y pasar el tiempo suficiente platicando y todo, uno descubriría que no hay chapanecos como no hay italianos, ¿no? Como no hay sicilianos o tal cosa, es un cuento. Lo que pasa es que hay territorialidad revisable o expurgable, ¿no? De alguna manera podríamos decir que hay, pues, pescado, pues, se traga pescado. Eso no hace que todos los tragadores de pescado sean sicilianos, ¿no? Y hay recetas, pues no quiere decir que todo lo pomodoro sea marca de una región. O aquí, ¿no? Que el chile en nogada sea de un solo lugar o de una región, ¿no? O el taco al pastor. Ya que hay gente que se atribuye la invención del taco al pastor. Entonces, creo que es muy importante entender que ciertamente ni orígenes, pero tampoco demonios, sino particularidades. Y digo todo esto porque evidentemente Aristóteles tiene una, pues una reflexión, ¿no? Que alcanza a escribir porque esos güeyes ya escribían y porque se entretenían en eso, ¿no? De alguna manera, cierta comodidad, cierto ser resguardado permite escribir, permite reflexionar y permite decir un chingo de cosas. Em, Y ahora sí, ya voy a tratar de tejer un poco lo de Aristóteles, porque me llama un poco la atención la cuestión del topos, ¿no? Porque pues finalmente va a llegar a mí o lo voy a llevar yo, porque yo hablo de territorio. Y me parece fascinante cómo el lugar no es un lugar, sino hasta que es, digamos, ocupado, ¿no? Y entonces el lugar no existe ni siquiera como cualidad, pero es materializado como espacio en la medida en la que es ocupado. Cuando hablo de territorialidad y de cultura,
creo que, pero no sé si estoy forzando lo que dices de Aristóteles, pero creo que es la territorialidad, es ese espacio donde se concreta la cultura como algo que ya no es potenciado, sino concretado, y que en ese concretarse, claro, potencialmente vuelve a ser lugar, ¿no? Como vestigio por lo menos, y al mismo tiempo es en acto concreción del espacio, es decir, existe un espacio, existe un territorio en la medida que existe una cultura que emerge en el territorio y que es el territorio concretado, pero al mismo tiempo se puede volver territorio sin abarcar el territorio que abarcó cuando era territorio concretado. O sea, son dos cualidades muy sencillas. No puede sostenerse infinitamente como, como concreción territorial, es decir, la cultura no es experiencia eterna, sino es experiencia en la medida en la que se atiende como acontecimiento. Y cuando deja de atenderse, deja de ser acontecimiento y por lo tanto también deja de ser experiencia y entonces se vuelve territorio. Y claro, territorio, nosotros arqueológicamente podríamos decir vestigio, pero al mismo tiempo, pues solamente sería arena, ¿no? O sea, porque ni siquiera tiene forma, solo pues es materia, ¿no? O sea, si hay arcilla, pues se trabaja con arcilla. Si hay piedra volcánica, se trabaja con piedra volcánica y si hay arena de desierto, se trabaja con arena de desierto. Es así de simple, eh, no es ni siquiera que en sí misma conserve un sentido, ¿no? Lo que nos entretiene un poco arqueológicamente es el intento de reconstrucción. Lo bello es que en el intento de reconstrucción que hemos hecho nosotros, hemos podido decir, bueno, pues no existe una, una cultura, ¿no? O sea, reconstruimos y reconstruimos y reconstruimos. Lo que hablas hoy de la influencia de lo egipcio o de las lenguas afroasiáticas me parece maravilloso, porque sí, o sea, ni indoeuropeo sería el griego, ¿no? O sea, tendría probablemente algo todavía anterior que ni siquiera es que le preceda, ¿no? Sino que probablemente fue portado por algunos comunicantes, no digamos hablantes, probablemente algunos comunicantes, y pues queda por ahí como lo he venido diciendo, como vestigio, ¿no? Vestigio que es vestigio para uno que le busca, pero para el otro es materia prima, ¿no? Es territorio, ¿no? Bueno, potencial territorial en la medida en la que no se ha concretado como una lengua específica. Entonces me parece muy puntual, no el decir de Aristóteles, pero sí me parece muy puntual la discusión que se tiene ahora sobre esta lectura de Aristóteles, que creo que hay algo, me parece que llevando las cosas donde siempre las llevo, creo que hay algo que se puede decir, ¿no? Con respecto a mi trabajo personal que he venido haciendo con todos ustedes acá, que es, pues claro, o sea, un topo se puede entender perfectamente en ese sentido no cualitativo, sino un espacio materializado cuando se concreta. Y en ese concretarse cabe el desplazamiento, pero más allá del desplazamiento físico, no sé si Aristóteles lo requiera físicamente, pero más allá del desplazamiento físico es lo que tú decías en su momento, la transformación, ¿no? Y la transformación no es de esto pasa a esto otro, porque ese sería la persecución de los lingüistas, ¿no? Cuando dicen que el pasa a Z, ¿no? Eh, no, más bien cuando se transforma de, de, de algo que concreta en territorio. Esa es lo único posible, ¿no? Ni siquiera en territorio en sí mismo, sino como en materia territorializable. Y tal vez la palabra materia también sea No hay inexacta. problema. Sí. Ajá. Pero, o sea, es maravilloso como hay una concreción territorial en la medida en la que se ocupa el territorio. Vamos,
lo explicaría todo. No es que haya un potencial dado por esto y esto y esto y esto y esto, sino que esto y esto y esto y esto se concretan y generan un territorio. Por eso, no es infinitamente todo lo posible, hay una limitación, pero tampoco es posible categorizarlo. Eso es, me parece que es lo que ha sido muy, muy necesariamente insistente en este seminario, ¿no? Que es, ni es infinito, pero tampoco es categorizable en términos de que esté ya dado y solo haya que descubrir las diferencias. Yo creo perdón que te interrumpa en No, este está bien. punto, eh, que ahí está un poco, sí, la pregunta por Aristóteles, ¿no? Porque si para él fuese así de simple, la física se resumiría en un solo libro, pero en realidad no, o sea, la categoría, incluso siendo el forjador de conceptos categóricos, no es evidente. Me parece que en la forma en que él está argumentando, no es evidente. No se puede aplicar así nada más, ¿no? Ujú. Y bueno, yo creo que ya con eso termino nada más un comentarito breve. Me da mucha ternura porque hay muchos textos, no solo mexicanos, sino por todos lados, que son Heidegger con Aristóteles, ¿no? O Heidegger con Nietzsche, o Hegel no sé, Platón, cualquier cosa, ¿no? Hay mucha gente que me da ternura porque son como los ingenieros, que leen lo que leyó un güey de otro güey, ¿no? Es tierno porque pues le ahorran a uno el trabajo, ¿no? Entonces ya te puedes sentar a leer lo que dicen, pero siempre corremos el peligro de pensar que hubo un diálogo directo entre Heidegger y Aristóteles en términos de que habrían pensado lo mismo. Y no, el Aristóteles heideggeriano, pues finalmente lo pensó Heidegger, ¿no? Y que Ujú. además alguien venga a leer a Heidegger, al Aristóteles de Heidegger, pues es la lectura de eso, o sea, es un no subjetivo, no subjetivo, sino constructivo. Entonces, me gusta porque uno puede encontrar precisiones, uno puede tener discusiones, ajá, pero digo, a mí me parecería afortunadamente, soy, y seré intrascendente en ese sentido, pues me parecería una atrocidad que algún día alguien escribiera un libro de Jorge Atala con Fraser, ¿no? De la lectura que yo hago de Fraser, me parecería totalmente. Se fue Alejandra. Ah, bueno. Me parecería, a mí personalmente, seguramente me revolcaré en mi tumba si alguna vez pasa, ¿no? Porque es tierno, pero la verdad es que puede ser un no, no inocente sesgo que siempre hay que tener en mente. Y esos son todos mis comentarios de la noche de hoy. Me gustó mucho la sesión. Pues gracias, Jorge. No sé, ¿alguien más quiere decir algo? No vino Has, por cierto. Iba de camino a su casa. Ah, Dijo que al bueno. rato se conectaba, pero pues ya no llegó. Cuervo del juicio, Azucena, Marta, algo que quieran comentar, decir. La Alejandra huyó. Bueno, entonces, avisos parroquiales, Jorge. Pues estoy pensando si descansamos la próxima semana o hacemos las sesiones que tocarían, porque tocaría. No, nos falta un descanso, ¿no? Ah, no, porque lo hice anticipado. Se anticipó. Ujú. Teóricamente me tocaría a mí, Alejandra y tú. Digo, no, yo, tú y Alejandra. Yo, tú, él, nosotros. Eso es lo que te había dicho la semana anterior. ¿Quieres que yo doy y luego das tú así de corrido o Yo creo que sí. descansamos? ¿Sí? Como tenemos 2 semanas, yo creo que sí, sí me la aviento. Ya voy a estar, creo, espero más, sin tanta carga, ¿no? Vale. Entonces, próxima semana yo, siguiente semana tú, siguiente semana Alejandra y ya descansamos. Para la gente que nos ve en YouTube, que son poquitos, pero que sí nos ven, tuvimos los movimientos raros de calendario, pero ya nos vamos a poner al corriente. Es todo. Por cierto, saludos al Joshua, que por ahí debe de andar. Joshua Magnolia, que también nos ve, según yo, Hola. desde su
viaje. Y todos los que vienen y no vienen, Alejandro, Ángel, El Axel. Axel, eh, Eric, el otro Eric, Alejandro, bueno, Jessica, que hoy no vino, pero Evelyn, que no sé si nos vea, puede ser que sí. Pero bueno, saludos a todos y a los que no conozcamos, si existen, los queremos. 23 personas que nos ven en YouTube. Los queremos mucho, aunque no moneticemos, aunque tengamos que pagar para no ver comerciales. Si no hay nada más, pues yo creo que nos vemos la semana que entra. Vale. Bye. Gracias. Cuídate, Gracias, Gracias. bye. Bye. besitos, au revoir.